bacteria. ¿Sí se ve? Sí. Y si quiere, también se ponga ya cuando le preguntemos si se pone su video. Ah, ¿le activo el video de una vez si quiere? No, Ok. hasta que le preguntemos. Ok. ¿Es usted su compañera? ¿Está su compañera? ¿Quién es su Sí, compañera? Erika. Sí, aquí estoy. Ok. Berenice Titlali Sí, Pip. y Erika Benito. Sí. ¿Ya? ¿Empezamos? Empieza. Ok. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo 1. Vamos a explicar la práctica de determinación cuantitativa de poblaciones microbianas en aire. El equipo está conformado por Erika y su servidora Berenice. Todo esto lo vamos a realizar, como ya se mencionó anteriormente, acerca de las muestras que debimos haber tomado en las cascadas de Atlihuetzía que se encuentran en Tlaxcala. Los objetivos van a ser cuantificar bacterias mesofílicas, aerobias, hongos filamentosos y microorganismos coliformes presentes en el aire, determinar las bacterias del aire y establecer la posibilidad de riesgo que pueden exponer hacia nosotros en el sector salud, y analizar las variables físicas en cada zona de muestreo. Bueno, pero vamos a empezar. ¿Qué es la atmósfera? La atmósfera es la capa de aire que envuelve a nuestro planeta. Este aire está conformado por una mezcla de gases, del 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno, 0.1% de argón, 0.002% de los gases de neón, metano, oxígeno e hidrógeno, y de 0.03% de dióxido de carbono. Esto en un aire seco, pero ya en otras de las características que tiene esta mezcla de gases es el vapor de agua en diferentes porciones. Este no desarrolla como tal vida ni mucho menos comunidades, por lo tanto no se le puede llamar ecosistema. Sin embargo, los microorganismos que utilizan como medida de bueno, las variables que caracterizan al aire es la altitud, la temperatura, la humedad atmosférica, la velocidad y la dirección del viento. La humedad relativa es el promedio de la cantidad máxima que en el aire puede retener a una temperatura dada. Esta es la cantidad de vapor que se retiene en el aire. Y el aire caliente puede retener mayor cantidad de vapor de agua que en el aire frío. De hecho, este último punto que dijo mi compañera de que el aire caliente puede retener mayor cantidad de vapor de agua que el aire frío, también se han hecho estudios en los cuales los aires acondicionados o climas son los que más tienen bacterias, aunque pues dicen, no, pues cómo puede tener, pero son los que más llegan a tener microorganismos. Bueno, el método para poder cuantificar estos microorganismos que se encuentran en el aire es por la exposición por un tiempo determinado de cajas Petri en medio de cultivo selectivo, que garanticen una correcta aproximación de la carga microbiana en el sitio de muestreo. Es el método que utilizamos nosotros en la práctica. Antes de comenzar, queremos hacer un remake de lo que son las bacterias coliformes. Son bacterias que cumplen con características bioquímicas en común, tienen importancia como indicador de contaminación. Pueden ser aerobias o anaerobias facultativas, gram negativas, no esporuladas y fermentan la lactosa en 48 horas. Algunos ejemplos son Citrobacter, Enterobacter, Escherichia coli y Klebsiella. De la práctica vamos a utilizar EMB a 37 grados Celsius de 24 a 48 horas. También vamos a observar las bacterias mesofílicas aerobias, que son las que viven y se desarrollan en presencia de oxígeno. Su crecimiento óptimo está entre 25 a 40 grados Celsius. Normalmente habitan como huéspedes en el hombre y animales de sangre caliente y se encuentran en mayor predominio en plantas y en el suelo. Algunos ejemplos son Salmonella y Staphylococcus aureus. Los vamos a observar en el medio de cultivo CPSL a 28 grados Celsius de 24 a 48 horas de incubación. Finalmente, los hongos filamentosos
que son hongos que van a dar una serie de ramas tubulares, que son las hifas, que las podemos observar arriba en la imagen azul, y las cuales todo el conjunto se va a llamar micelo. Se van a reproducir por esporas, las cuales se pueden ver pigmentadas de color azul, bueno, en este caso por la tinción. Y se estima que cada metro cúbico del aire flotan de 1000 a 10.000 esporas de hongos. Es decir, que cada que vamos a inhalar nosotros, una persona puede respirar de 1 a 10 esporas. Y lo vamos a ver en el medio ARB a 28 grados Celsius por 7 días, que va a ser la incubación. Bueno, las características de los medios que utilizamos. En el agave-osina azul de metileno es un medio selectivo para bacterias gram negativas, es decir, que inhiben las gram positivas. La base de peptona tiene base de peptona, lactosa y sacarosa. Estos ayudan para la obtención de carbohidratos, de fuentes de carbono y fuentes de nitrógeno. Contiene osina de 0.04 gramos y azul de metileno que sirven como indicadores e inhibidores. Las fermentadores de lactosa sacarosa son colonias, bueno, que muestran colonias púrpura y algunas con un precipitado verdoso o aspecto metálico. Y las no fermentadoras de lactosa o sacarosa utilizan las peptonas y producen colonias transparentes incoloras. Es la foto que podemos ver en la parte de arriba, el medio, y podemos ver las colonias que están con el precipitado verde verdoso, el precipitado negro verdoso. Y del otro lado tenemos el medio de agave, que es un medio selectivo para el crecimiento de hongos y levaduras. Se utiliza el rosa de Bengala como inhibidor de bacterias y el limita el crecimiento excesivo de hongos. Contiene dextrosa, extracto de soya, y fosfato monopotásico. Bueno, el otro medio es el agar-caseína peptona almidón de extracto de levadura que utilizamos. Este contiene caseína, bactopeptona, almidón y extracto de levadura con 0.5 gramos cada uno, glicerol de 1 gramo. Ayuda para la nutrición de fuentes de nitrógeno, de carbono y ya. Bueno, los primeros resultados sí, dale. Que obtenemos es las diferentes temperaturas en cada una de las zonas de muestreo de las cascadas. Esto tuvimos que en la estación número 1 de la temperatura es de una brisa moderada de 5.5 a 7.5 a 7.9 metros sobre segundo y la dirección del viento es del sureste al noroeste. E igual de la misma forma, la velocidad del viento en la segunda estación es igual de una brisa, no es moderada, era más fresca, y no tiene viento. Su temperatura es de 18 grados. La estación 3 es de 16 y su brisa es moderada. La brisa es moderada desde la estación 3 hasta la estación 6. Y bueno, sus respectivas direcciones en norte a sur, sureste a este y norte de sureste al noroeste. Y pues las temperaturas van de 16, 18, 11, 16 grados, 16 grados y 15 grados respectivamente. Y ya bueno, del otro lado vemos el esquema, perdón, de cómo se va direccionando la parte del viento respecto a cada zona. Bueno, en esto observé el crecimiento que se dio de los organismos, de los microorganismos, perdón, de las muestras del aire. En las mesofílicas podemos observar que el crecimiento fue el mayor de los 3 tipos de microorganismos, después los hongos filamentosos y por último las bacterias coliformes. En la altura que más predominan o que hay mayor número de microorganismos fue de 1.5 en comparación a las de 0 metros.
Bueno, aquí obtenemos nuestros resultados en UFCs sobre metro cuadrado sobre hora. Y bueno, cada una de las estaciones tuvo su resultado correspondiente. Lo vemos más gráfico. En las estaciones, en la primera podemos observar las bacterias mesofílicas aerobias en 0 metros, los coliformes a 0 metros, hongos filamentosos a 0 metros y después las vamos a observar en 1.5 metros. En las estaciones que más podemos ver aquí, de las bacterias mesofílicas aerobias, en 0 metros se dio en la estación 3 y en la estación 8, en la estación 4 y en la estación 8. Y así sucesivamente. ¿Por qué ocurrió todo esto? El estudio de microbiológico nos ayudó para saber en qué va a haber más cantidad de microorganismos, en 0 metros o a 1.5. Esto va a depender de la velocidad, duración del viento, obstáculos que haya, por ejemplo, ramas, troncos, rocas que hacen que la velocidad vaya a ser menor. Por eso puede ver más afectado en 0.0 metros que en 1.5. Digo, al revés, en 0.0 metros hubo menos que en 1.5. Puede verse por todo esto. También se puede analizar que las bacterias mesofílicas hay en más abundancia, como ya se los comenté, después los hongos filamentosos y el último los coliformes. Principalmente por el tamaño. Los hongos ocupan un mayor tamaño, a pesar de que el rosa de Bengala hace que inhiba el crecimiento del hongo y sea muy, muy grande, aún así va a verse afectado. Aparte, el espacio que ocupa un hongo en una caja Petri es mayor y igual el peso. Para que una espora vaya viajando por el aire, pesa un poco más que una bacteria por el aire. La facilidad de que las bacterias pueden ser arrastradas hacia el suelo y puedan llegar a pegar a la caja Petri. Y los nutrientes que hay en el suelo favorecen más a las bacterias que a los hongos. Los coliformes no hubo tanto, ya que estos se encuentran más en aguas residuales y pues casi no vamos a encontrarlos así en el aire en comparación con las bacterias mesofílicas o los hongos filamentosos. Aquí tomé las imágenes, los resultados para hacer la comparativa. En las estaciones 3 y 6 es donde hubo más unidades formadoras de colonias, ya que esta zona, aquí está la zona 3 y la zona 6, se pueden deber a que es la caída de la cascada y la brisa del viento. Aquí incluso se puede ver ligeramente que hay como más cúmulo de agua en estas partes. Y la estación 5 y 7 observaron menos unidades formadoras de colonias, ya que esta zona es calmada y no se ve como tanto movimiento del agua, incluso el viento es más tranquilo y pues donde también se podrían ver menos sería en el 1 y en el 8, porque ya el agua va muy calmada, aquí es donde tienen más turbulencia y pues todo eso. E incluso también lo que veíamos en las tablas pasadas, pues las brisas de viento eran muy moderadas. Por lo tanto, esto también es un factor de que no haya tanto movimiento, o más bien los microorganismos, como lo utilizan de medio, no hay la posibilidad de que éstas se muevan. En esto va a ser muy importante la dirección de la corriente del agua y la dirección del viento. Va a inferir mucho en cuántos microorganismos vayamos a encontrar en nuestras cajas Petri. Como ya los mencionamos, si está muy tranquilo la situación, no va a haber tantas en comparación a un lugar en donde hay más viento, más corrientes y donde el caudal del agua sea de caída, como la caída de la cascada. Bueno, en el cuestionario, ¿por qué los cambios de temperatura son tan drásticos en el aire? Bueno, uno de los factores es la temperatura. A mayores temperaturas, el aire se vuelve más seco y la humedad relativa disminuye. Por el contrario, a las temperaturas menores, el aire se vuelve más húmedo y la humedad relativa aumenta. Dependiendo de la temperatura, estas crean brisas. La temperatura puede volver al aire más caliente y al momento de volverla más caliente su densidad es menor, por lo tanto sube a la superficie y la del aire frío es la que baja. Es por eso que se crean corrientes de aire. En dado caso de que no hay no se calienta tanta la temperatura, esta no genera tanta corriente de aire. Otra de las cuestiones puede ser la altitud, que es a menor presión atmosférica, el aire es más seco, y bueno, como por tanto la densidad es menor. Y a mayor presión el aire es más húmedo.
por lo tanto también afecta en qué posición a nivel del mar está posicionada esta zona de las cascadas de Atibachiya. Y las corrientes de aire es exactamente esto de la fluctuación de la temperatura, el movimiento de las corrientes, y a mayor sea la corriente de aire, mayor será la variación de temperatura en el sitio. Y pues también, de cierta manera, por árboles y posición del sol. Si ahí se encuentra vegetación, depende de qué tanta humedad pueda llegar a tener el área, y la posición del sol en que esté dando en el sitio, si está dando directamente o hay gran cantidad de sombra. Nos puede indicar la presencia de microorganismos en el aire. La cantidad que encontremos de microorganismos va a ser diferente a cada zona de muestreo que hicimos. Lo que va a inferir es la superficie del suelo, el agua, si hay presencia de plantas, animales. Por decir, los coliformes pueden venir de animales de sangre caliente, como podrían ser algunos que se encuentran ahí alrededor. Las plantas las plantas van a ayudar más a las bacterias mesofílicas, entonces es variable al ecosistema que encontremos alrededor del muestreo. Y también las actividades industriales, como van a ser cuando saquen sus aguas de desecho, igual que las del hogar. Y el aire va a estar como medio de transporte solamente, es lo que va a hacer que se vayan de un lado hacia el otro, las esporas, las bacterias y demás. También nos van a indicar los microorganismos que predominan en cada zona. Y bueno, ¿cómo se explica que los hongos puedan presentarse en cualquiera de los medios empleados en la práctica? Los hongos se encuentran en cualquier lado, entonces, más que nada están presentes en las partes húmedas. Entonces, al momento de que los medios de cultivo no tienen un inhibidor para el crecimiento de dichos hongos, estos pueden desarrollarse fácilmente. Más que nada por los nutrientes que tienen, como la peptona y la dextrosa, que son elementos nutricionales necesarios para su desarrollo, así como el extracto de levadura, que es el que tiene el CPS, CPSL como medio. Ya. Y ya. Ya, qué guay, guay. Bueno, esto sería Bueno, y eso sería todo de nuestra parte. Ay, déjeme salgo. ¿Algún comentario? No, no se salga, déjalo. No, pues pero me voy a ir de acá arriba. Ya. ¿Alguna ¿Alguna pregunta? Ujú. Compañeros? Vaya. Sí, yo en cuanto a la distancia, ¿buscaron por qué es a 0 metros y a 1.5 metros? En 1.5 lo había comentado la profesora que es el promedio en el que se encuentran las personas de aquí de México y por eso se toma 1.5 y en 0 pues para ver cómo va a afectar a estar a nivel de tierra para ver si hay más bacterias o no en comparación a lo que está el promedio de las personas. Este suelo. Suelo, perdón. Sí, No más sé. que nada para la importancia de hacer estas pruebas es prácticamente predecir los eventos de propagación para prevenir enfermedades o este tipo de en cuestiones epidemiológicas. Ya que estamos a 1.5, como dicen, el promedio de estatura, es más directo que nos caiga como tal a las personas. Y en cuestiones de 0 a nivel del suelo, pues, ¿qué es lo que le afectaría en las partes de animales, incluso plantas? Incluso esto también va a inferir en el agua, como de si ves que los animalitos están muriendo, te vas a ir directo a las del suelo, no te vas a ir tanto a 1.5. Es muy raro el animalito que vas a encontrar ahí que mida 1.5. Entonces es más para ver hacia qué tipo de microorganismos va a afectar y cuáles son las bacterias o los hongos que están más predominantes, que están más abundantes en esa zona y cuál puede ser el causal de esto. ¿Alguien más? ¿Sí lo convencieron con la respuesta?
No, chava. Creo que dijo que no. ¿Quién dijo que no? No, sí, profesora. ¿Sí? Ah, bueno. ¿Alguien más? Creo que no, profe. Seguro, nomás no. A ver, aquí. Estaciones. Estaciones. A ver qué hizo la práctica, Aquí están. Pero de qué habla, de cuál considera usted que es la que tiene mayor movimiento. Ajá, ¿cuál de los tres? ¿O en general? O... A ver, aquí tengo los dos, donde están los resultados y donde están las estaciones. Creo que es la parte de arriba de la cascada. Ajá, la parte de... No, la 3. La 3 es la caída. Aquí. Aquí es la caída. Mira, aquí tenemos el 3, la estación 3, y si se ve así visualmente, es en donde más hay. ¿Por qué? Por la humedad. Cuando cae la cascada, la humedad es mayor, entonces hace que los hongos vayan a crecer muchos o vaya más cantidad que en otros, porque igual el agua está ahí es donde cae y salpica y hay choque con rocas y todo eso que fue lo que les comentamos. Si hubiera más, por decir, por acá, donde está más tranquilo, o en el 8 donde ya no hay tanto flujo de agua, ahí sería un problema porque pues está tranquilo, no hay nada que lo afecte, entonces como por qué habría más. Entonces en el 3, ¿qué es lo que dices? Aquí es donde es la caída, se observan un mayor unidad formadores de colonias de los tres tipos. No sé si se observa aquí. Los primeros sí son esos resultados son obtenidos de sus compañeros de semestres pasados, ¿sale? En la estación 3 está la cascada principal, ¿sí? Y está un poco alejada de donde se toman el muestreo, ¿sí? Pero ahí sí se puede utilizar. Vamos a bajar la velocidad. Ah, no, yo no. Pase la de a sus resultados, ¿no? A los de arriba. Paula, por favor. Va. No, a la de donde ya donde puso las velocidades. Bueno. Ándale, esa mera. Sí. Bueno, ahí reportaron más velocidad. Si se fija, en general son la misma velocidad. La única donde varía es la 2 y la 8, ¿sí? Una cosa importante, Winnie, que no pusimos ahí, es la hora en que tomaron la muestra, ¿sí?
y las condiciones que se daban en ese instante, ¿sabes? Pero eso, si ve, pues por ejemplo, en la dirección del viento, ahí no la pusieron, pero esos son resultados de una práctica, ¿sí? Yo creo que lo que se refiere a usted en lo de por qué hay más bacterias que hongos, o que más o menos ¿cuál era la pregunta? Ya no me acuerdo. No, ajá. A lo mejor no tanto su respuesta, lo que dieron durante la exposición sí estuvo bien, y ahí la de los hongos que por tanta humedad que se iban a desarrollar, no. Ahí fue en cuanto, imagínense la cascada, ¿qué forma al caer la cascada? Una pequeña brisa. Brisas. Ajá, una pequeña brisa, ¿sí? O sea, en esa gotitas de esa brisa que habrá. Los microorganismos. Microorganismos, ¿sí? Y como dijeron, en cuanto al tamaño, primero, ¿qué habrá más? Bacterias. ¿Qué? Bacterias por el peso y el tamaño que van a ocupar. Ajá, puede haber más bacterias, ¿sí? Aparte, si yo sé que en ese lugar hay descargas de aguas residuales, también que espero yo obtener. ¿Coliformes? Exactamente, organismos coliformes, ¿vale? Entonces, es por eso que mejor en esos lugares donde cae el agua con la formación de bioaerosoles, veo un mayor número de microorganismos, como podemos ver en la estación 3 y en la 6, ¿sí? Por ejemplo, porque la estación 6 está una cascada, pero está un poco más, casi a la mitad de la otra, ¿sí? Y en un lugar más cerrado. ¿Vamos? ¿Algo más? Sí, otra, la velocidad. Ya sí. La velocidad del viento influye en cuanto a cuántos microorganismos pueden crecer en la placa. Sí. Sí. Ah, ok. Es que bueno, ya checándolos aquí con los resultados que tienen las compañeras, en la estación 2 tenemos una velocidad de viento un poco mayor, pero en los resultados tenemos que en la estación número 3 tenemos un mayor crecimiento de microorganismos. ¿Esto a qué se puede deber? Parece que no es la única variable, ¿sí? También hay que ver otras que no tomamos en cuenta. Si no estaban pasando gente en ese momento, que no sabemos. Maestra Irma, ¿Qué pasó? deja que las compañeras que dieron el seminario traten de contestar. Bueno. También influye mucho la vegetación que está alrededor, porque aunque esté la velocidad, donde la velocidad sea mayor, depende de lo que esté alrededor, si es que no impide el flujo del aire. Al momento de impedir el flujo del aire, pues es obvio que también no vamos a obtener muchos microorganismos en nuestras placas, por lo mismo. Aparte de eso, tenemos que contemplar que si estamos al aire libre, si hay más viento, es más fácil que tus bacterias o tus hongos, bueno, tus esporas, vayan a llegar a tu caja Petri y se vayan a quedar ahí pegadas. En comparación a si está tranquilo, vas a tener menos cuenta. Eso también podría ser un factor que influiría. Entonces, No, okay. Fíjense. A ver, Almanza. No, o sea, sí, referente a esto tú dijiste que si hay más aire, pues se pueden quedar un poquito más pegadas en nuestro agar o en nuestra placa, pero es que checándolo con tus resultados, tú tienes que en la estación 3 hay mucho mayor crecimiento que en la 2, pero en la estación 3 solamente tienes la mitad del flujo de aire que tienes en la estación 2. O sea, aquí mi pregunta es, ¿por qué en el 2 no hay? En el 3 o puede haber más porque pues está en la caída de la cascada, pero en la 2
por la velocidad del aire, pues yo supondría que como es el doble que de la 3, tendría que haber el mismo número de bacterias. Pero esto, por qué no es? ¿O por qué es la mitad que de la estación 3? Porque, bueno, también como ya lo explicó la profesora, hay más factores que van a intervenir, no solamente la velocidad del aire, también la humedad, como lo mencionó mi compañera, el ecosistema que lo rodea, si hay rocas, si hay plantas, si hay animales cerca, todo eso va a inferir mucho. Entonces te podría decir que tal vez el número 2 era más idóneo para que hubiera más crecimiento de bacterias o de hongos, porque hay más viento. Sin embargo, puede que no hubiera tanta planta o animales ahí cercanos y hace que haya menos bacterias o menos microorganismos. También tiene Pues que es que ver son mucho como, con la diversidad microbiana que puede estar en esa zona, porque el hecho de que haya mucho viento no quiere decir que va a caer varias cantidades microbiana en tus placas. También no sabemos si la zona tiene una diversidad mayor o menor de estos microorganismos. ¿Sí le quedó Fue claro? muy, ¿Vas a hablar, Nidia? Habla. sí. Fue muy buena pregunta la de su compañero. Y esto me va a servir porque faltó discutir un poco más sobre los factores físicos que estamos mencionando aquí. Y les voy a decir por qué fue muy buena pregunta. La primera pregunta de su compañero fue, ¿tiene influencia la velocidad del viento sobre la cantidad de microorganismos? Y ustedes dijeron sí. Pues resulta que de acuerdo a sus resultados no tiene influencia, porque como él les dice, a ver, la que tiene mayor velocidad, pues no tiene tantos como una que tiene menor velocidad del viento. Entonces ustedes aquí, aunque teóricamente nosotros esperaríamos que hubiera a mayor velocidad, mayor número de microorganismos, de eso se trata precisamente la discusión, de determinar, bueno, yo esperaría que a mayor velocidad hubiera mayor número de microorganismos. Sin embargo, veo en mis resultados que no es así. La discusión es explicar por qué. Algunas de las razones ya ustedes las dieron. Por ejemplo, en esta que él mencionaba, la 3 tiene mayor cantidad de microorganismos y no tiene la velocidad más alta. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Bueno, recuerden que los microorganismos que están en el aire no son precisamente del aire, sino provienen de otros ambientes. Ahorita me dicen que las plantas, que los animales. ¿Qué factor tiene mayor influencia ahí en esa estación 3? Pues precisamente la caída del agua. Quiere decir que yo ahí, en lugar de estar determinando, o sea, o la mayor cantidad de microorganismos que voy a determinar ahí, provienen de dónde? De aguas residuales. Del agua, ¿no? Y bueno, el agua puede traer aguas residuales o agua de donde quiera, pero provienen principalmente del agua que está cayendo en esta cascada. Entonces, desde ese punto de vista, pues yo puedo decir que en mis resultados ahora no está influyendo la velocidad del viento. Y les faltaría analizar si está influyendo la temperatura. Y bueno, la dirección ahí dependería, no conocen ustedes muy bien las estaciones, pero bueno, dependería de cómo está la estación y qué dirección tiene el viento. Pero por lo menos con la velocidad estoy viendo que no tiene una relación directa, ¿ok? Porque lo que yo espero no es lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué es lo que voy a discutir? Precisamente voy a tratar de explicar por qué no se está cumpliendo esa regla que yo espero. Aquí ya vimos, bueno, porque hay una caída de agua que tiene mayor influencia sobre los microorganismos y que realmente quizá lo que estoy determinando son los microorganismos que están cayendo en esas gotas de agua y son los que estoy determinando. Entonces, eso es lo que tienen que discutir, eso es lo que tienen que ver si sus variables tienen relación con sus resultados o no. En cuanto a temperatura, podrían hacer el mismo ejercicio, a ver qué temperatura influye, no influye, cómo influye. Yo veo que si aumenta la temperatura, aumenta el número de microorganismos, sí o no, y por qué. Entonces, eso es lo que tienen que discutir. Aquí eso no tienen que hacer sus discusiones, tratar de explicar sus resultados de acuerdo a lo esperado y de acuerdo a lo que realmente estoy obteniendo. Entonces, Almanta, no sé si con eso queda más o menos claro la pregunta que usted hacía. ¿Sí? Sí, profesora, muchas gracias.
profesor, yo tengo otra Bueno, pregunta. bien. ¿Algo más? Sí, yo tengo una pregunta. Es que no hubiera Sí, convenido hacer como que Adelante. un análisis estadístico para determinar si realmente hay más o solo parece que hay más. Pues sí, obviamente sí nos convendría, ¿no? Aunque pues solo tenemos resultados puntuales de una estación, no tenemos duplicados, pero bueno, sí, podría hacerse un análisis estadístico en donde nos diga si de verdad hay diferencia significativa o no es tan significativo. Aparentemente, así como lo vemos, pues parecería que sí, ¿no? Pero sí, para estar más seguros, pues sí, obviamente que sí tendríamos que hacer un análisis estadístico. Porque ¿Alguien ahí en más? esta podrían cambiar como sus conclusiones, ¿no? Si resultara que no hay Ajá. diferencia significativa. Exacto. Sí, sí, sí. O- Aunque igual ahorita sí, ¿eh? Aparentemente sí podrían decirnos qué es lo que está ocurriendo. Pero sí, para ser más exactos, sí, valdría la pena hacer el análisis estadístico. Muy bien, maestra, gracias. Sí, ¿alguien más? Coliformes. Creo que yo, profa. Bueno, Ajá. eso es conforme a la velocidad del viento, Ajá. pero al inicio mis compañeras habían mencionado también que la temperatura también llega a afectar. Me parece que dijeron que cuando a mayor temperatura va a haber mayor diversidad de microorganismos. Bueno, más cantidad. Humedad. Sí, humedad y el aire caliente. Bueno, en este caso, ¿también afectaría nuestra temperatura para eso? O bueno, ¿se esperaría que también afectara? Vamos, chicas. Sí, como bien les mencioné, las bacterias mesofílicas van a crecer en un óptimo. Ajá. Entonces, si les ponemos más de esa temperatura, no va a haber crecimiento. Entonces, aquí está, el crecimiento óptimo es de 25 a 40. Entonces, van a ser muy pocas las variantes que había entre temperatura, entre 16, 18, pero aunque se vean pocos centímetros, pocos grados centígrados, sí afecta el crecimiento de un microorganismo o de otro. Por decir, bueno, en hongos, puede que crezcan mejor a cierta temperatura, a 11 grados, pero puede que las coliformes crezcan mejor a 14 grados, 16 grados. Entonces, de acuerdo a la estación, va a inferir también la temperatura en la que estaba y va a inferir también en el ecosistema que hay alrededor y la que vamos a obtener. Incluso la diversidad que vamos a obtener. Tal vez sean muy similares a lo que encontramos, ¿eh? Berenice, solo recuerde que en el aire no puede crecer. No, bueno, pero para llegar a la casa. El aire nada más es un medio de transporte. En el aire no crece. Entonces, Pero me refiero a ya llegando a la casa. Ya llegando al medio es... Pero la pregunta va enfocada, si influye esa temperatura que usted tiene en el aire sobre la cantidad de microorganismos que hay en el aire en ese momento. Ya cuando llega a la casa es otra historia. Pero en el aire, ¿influye esa temperatura con la cantidad de microorganismos que usted está obteniendo? Esa es la pregunta. Sí, igual va a verse afectado. Si tenemos temperaturas más altas, puede que haya una mayor cantidad de esporas en el aire. Porque si tenemos menos, de acuerdo al ambiente. ¿Por qué? Tiene que ver con el movimiento del aire. Al momento de que si el aire es determinada temperatura, a esa determinada temperatura depende la humedad que se encuentre en cierto lugar. Entonces, al momento de haber cierta humedad, si hay mayor humedad, hay menos corriente de aire. Por lo tanto, no habría tantos microorganismos exactamente en este aire porque es un medio de transporte. Entonces, si hubiera menor humedad, no habría más corriente de aire. O sea,
Ay, ya me perdí. Sí, Bueno, como lo mencionó mi compañera, si hay menor humedad, va a haber menos cantidad de organismos en el aire. Lo vimos gráficamente en la 3, en donde les dijimos que es la caída de la cascada, hay mayor humedad, entonces los microorganismos son más. Maestra, yo tengo una duda. Bueno, en ese caso, se supone que de acuerdo a la temperatura que ya nos están dando, debería de haber menos bacterias mesofílicas aerobias, ¿no? Porque en los resultados nos reportan las temperaturas de entre 15 y 18 grados. Pero otra vez, Otra vez. no a la temperatura que se van a reproducir esos microorganismos. Recuerden que los microorganismos en el aire provienen de otros ambientes, como puede ser el agua, el suelo, nos mencionaban sus compañeras las plantas, los animales, ¿sí? Entonces, de cualquier otro ambiente, esos microorganismos, digámoslo así, se van a despegar y van a permanecer en el aire. El aire los va a arrastrar y los va a transportar. En el momento que ustedes hicieron la exposición de sus placas, o en el momento que captaron los microorganismos que en ese preciso momento existían en ese aire que ustedes están muestreando. Entonces, eso no tiene que ver con la temperatura a la cual ellos se desarrollan normalmente, ¿sí? Porque ellos se estaban desarrollando en otro ambiente, que vino el aire y lo jaló, lo transportó, bueno, eso es otra cosa. Entonces, aquí lo que tienen que va más por lo que mencionaba su compañera de la humedad, ¿sí? Cambian esas características físicas y eso es lo que permite que haya más o menos, pero no por la temperatura a la cual ellos se desarrollan. Si a esta nos vamos, pues ninguno de los tres grupos microbianos que estamos analizando los podríamos enfocar. No tienen la temperatura óptima ni para hongos ni para bacterias. Coliformes, temperatura óptima es 37. Entonces, díganme si se iban a poder encontrar ahí, si como usted está diciendo, la temperatura fue entre 11 y 18. Entonces, ¿creen que los íbamos a encontrar? O sea, no va por ahí, va por las características que le dan a la atmósfera en ese momento. Va más, les digo, por el sentido que hablaban de la humedad relativa. Que no lo checamos, pero es fácil de ver en la vida real. En temporada, por ejemplo, invierno, bueno, sí, ¿cómo le llaman? ¿O cómo son las condiciones atmosféricas? Frías. No, aparte, no. En cuanto a lluvias, pues, quieren hablar de humedad, ¿no? Pues sería escasa las lluvias. Casa, entonces, ¿cómo esperarían los resultados de microorganismos altos o bajos y por qué? ¿Y qué tipo de microorganismos? En cuanto a humedad. Serían hongos, ¿no? Ajá, bueno, hongos. Ven, déjalos ahí. Acuérdense que cuando no hay, estamos en época de sequías y hay aire, ¿qué no volará? Las esporas. Sí, vuelan un montón, ¿no? Pero en temporada de lluvias, ¿cómo será? ¿Mayor? ¿Por qué? ¿Que nunca salen a barrer a su casa? ¿En la calle? Eso le toca a mamá. ¿Creen que cuando salen a barrer a la calle, qué hacen sus mamás, pues, o sus abuelitas? Están chavos más. Le echan agua. Le echan agua al suelo. Le echan agua. Para que no se levante el polvo. Exacto, es lo mismo que pasa aquí. En temporada de lluvias, ¿qué pasa con los microorganismos? No hay crecimiento. Bueno, es mínimo. ¿Por qué? No se crece. Es mínimo. Bueno, ¿por qué será mínimo? Porque el agua hace que como que las esporas, por ejemplo, en el caso de los hongos, se fijen a ese lugar. Bueno, se queden. Porque primero, al llover, ¿qué hace con la atmósfera? ¿Qué hace la lluvia? Aumenta la humedad.
bueno, también la limpia, ¿no? Todo lo que está arriba cae. ¿O no estamos así? Y entre esos están ¿quiénes? Si barre con todo la lluvia, Los microorganismos. Azofílicos a ver, ¿y dónde los deja ahí? ¿Dónde los va a dejar? en el suelo. Exactamente, van a estar en el suelo. Entonces, por eso vemos menor cantidad de... Entonces, va a depender de las condiciones ambientales, también el número de microorganismos que están en el suelo, ¿sí? Ahí no les pusimos en qué temporada fuimos, ¿no? Es un detalle, pero es para que lo vean. También la fuerza del viento, ¿no? Si es muy fuerte el viento, pues también se los va a llevar. Dice la placa, ¿no? Va a barrer, ¿o no? Sí. A diferencia de lo que ya contradiciendo a la maestra, un poquito. También, ¿no? Va a depender. Si la fuerza es mucha, pues sí, también se los va a llevar, ¿no? Si no, los van a ver. ¿Se entiende más o menos? Que es todo lo que debemos estar contemplando cuando vemos los resultados. Y también yo no me esperaría ver más a nivel de suelo o a nivel de 1.5. 1.5, bueno, a nivel de persona, a nivel respiratorio, de gente chaparra. Gracias. Ah, ya nos dimos cuenta. No, maestro, tú vas a 1.40. Tú no tienes a 1.40. Pues por eso. Más altitos respiran a 1.50. ¿Qué hongo? ¿Qué pasaría? ¿Dónde yo veo más? Esperaría Bueno, antes de empezar esto, yo creí que habría más a nivel de suelo, pues porque hay más animales y pues porque pueden llegar así varios factores que puede hacer que haya más. Pero ya cuando realizamos esto y lo analizamos, puede que haya más a 1.5 porque los humanos también, como venimos de otros lados, podemos traer otro tipo de microorganismos. Entonces habría más a 1.5. ¿Están de acuerdo, sí o no? Bueno, yo no sé si lo que voy a decir esté bien, pero yo difiero de esa idea porque, como lo dijo, bueno, la compañera lo dijo que pues los animales, pues si llegan a morir todos se quedan a nivel de suelo. Los desechos de los animales quedan a nivel de suelo. Y si fuera igual un ser humano, una persona, sus desechos quedarían a nivel de suelo. Entonces, yo esperaría que el mayor crecimiento se viera a nivel de suelo, ya que pues prácticamente todos los desechos de todas las personas, animales, quedan a nivel de suelo y pues sería como que un factor propio para que pudieran crecer esas bacterias por el tipo de desechos y contaminantes que se encuentran a nivel de suelo. Pues es también, ¿cómo le diría? Bien sádico, no nomás hay muertos en el suelo. Profesora, pero también, o sea, si fuera eso, también afectaría, pues, si está lloviendo o si no, ¿no? Porque también estás barriendo con todo eso si llegara a llover. Sí, pero yo así en condiciones normales, ¿yo dónde esperaría más? ¿A 0 o a 1.5? Si yo pongo mis placas en el suelo y mis placas a 1.5, yo lógicamente ¿dónde esperaría? Así por probabilidad, ¿dónde encontraría más? Porque Nuestra hipótesis era igual a nivel de suelo. pero usted se contradice porque en su discusión dice No, que mi más hipótesis, a 0 o sea, metros. nuestra hipótesis era a nivel de suelo, pero los resultados arrojaron que fueron más a 1.5. No se ve. Pero en la Y como discusión... dijo mi compañero, esto serviría un estadístico para ver si es significativo o no el cambio y en cuál sería más. Así a simple vista, pues podríamos decir que es a 1.5 o a suelo, pero sí, Pero aquí ¿por siempre qué quería sí? un A ver, estadístico. bájale a la discusión. Bájale a la discusión. Ya lo bajé. Dice, hay más cantidad en 0.0 que en 1.5. A ver, ¿para qué me dice mentiras? Ya se contradijo. Ya se contradijo desde que dije, ¿qué? Peter. Y esa era nuestra hipótesis. No, se está discutiendo, no es su
su hipótesis. No es hipótesis porque ahí dice, en el estudio microbiológico se pudo observar que los UFT por metro cuadrado por hora hay más cantidad en 0 que en 1.5. ¿Ya vio? No nos estamos durmiendo. Estamos atentas. Estamos atentas, ¿sí? Entonces, así como dice el Manso, pues uno esperaría que fueran a 0 metros. Pues ya veríamos por qué, si es que yo tengo resultados mayores a 1.5, pues ya vería por qué. Que puede ser por las corrientes de aire, por la cascada, etc., etc. y etc. ¿Vale? Entonces vamos oiga, su definición de coliformes en esa diapositiva. ¿Están de acuerdo con esa definición? La primera. Si son bacterias que cumplen con características bioquímicas en común y tienen importancia como indicador de contaminación. Anda, estoy entrando un montón. Y no son coliformes. ¿Eso de dónde la sacaron? Porque esa la vi en unos exámenes y pues tache. Ya los cachómetros también, ¿ya ves? No son muchos, son de otro, pero pues van a estar igual. ¿Vale? Pues aguas. Y ahora de abajo, pues ya. Nada más le falta un poquito más, ¿no? ¿Vale? Profesora, yo tengo una pregunta acerca de la práctica. Como una conclusión más, podría separarse la estación 3 y la estación 6, ya que estas tienen una caída de cascada y podría decirse que ellas tienen un factor que las favorece en cuanto al crecimiento de microorganismos. No tanto el crecimiento, sino la dispersión. Acuérdense que les dijo la maestra que en el aire nadie crece. Como es un medio de transporte, no se pueden. Y además no hay modo en el que ustedes, que las bacterias se crezcan y se reproduzcan. Nada más las mueve como un auto. Ajá, pero sí podría hacer esa separación. Ok, y ya que haya hecho, bueno, esta discusión, igual en la conclusión podría tomar como que ver qué tipo de crecimiento hubo en estas dos caídas de cascada y hacer una comparativa en cuanto a lo que hay alrededor como árboles, rocas, entre cada una de las dos caídas de cascada. Sí. Ok. Sí. Gracias. Sí, sí lo puede hacer, aunque eso, si usted quiere hacer el comparativo, tiene que hacerlo en la discusión y en conclusión ya nada más de forma puntual qué fue lo que pasó en esas estaciones. Esto sería como un análisis en la discusión, ¿no? Y ya en la conclusión nada más de forma puntual qué fue lo que pasó en esas estaciones. Observó, ¿no? Ajá. ¿Sí, Armando? Sí, profesora, muchas gracias. Ya rápidamente, porque ya son las 2. La pregunta 1, revísenla, y la 3 quedan medias. ¿Vale? Y después vemos eso porque vamos al segundo, porque si no, nos va a cargar el payaso. Ya dejo de presentar. Me manda su presentación porque hay que tener un archivo. Evidencia, ¿qué? Portafolio de evidencias, si me la evidencias, ajá, exactamente. Sí. Gracias. Me la envía, por favor, ¿eh? Si no, no los apunto. El que sigue. Se la mando. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Equipo 2, ¿dónde andan? Hola, aquí. Mariana González, Elizabeth Ayala y Brenda Ballesteros. Maestra, ¿no me oyes? ¿Sí me escuchan? Bueno. Sí, maestra. Sí, lo escuchamos. Se oye muy lejos, maestro. Nada más, hay algo que estaba mencionando la maestra Nidia, que mencionaron también tú, pero que necesitamos que les quede bien claro a los muchachos. Cuando estamos hablando de ambiente aéreo, no podemos hablar de crecimiento.
Lo correcto es hablar de aislamiento, ¿de acuerdo? Entonces se puede decir que se aislaron mayor cantidad, no que crecieron mayor cantidad. Y además, remarcarles, como les hemos remarcado en otras ocasiones, el ambiente aéreo, bueno, como parte de todo lo que es la biosfera, que junto con el ambiente acuático y el ambiente terrestre, son muy importantes a nivel, a todos los niveles. Pero sobre todo este tipo de análisis que estamos haciendo muy sencillos, son análisis que muchos de los alumnos en su vida profesional van a practicar cuando lleguen a trabajar a alguna industria o en la zona de hospitales o en el área hospital, clínica. Y a pesar de que, bueno, ya sé que la maestra Gaby y yo diferimos en el sentido de que, bueno, ya hay otros métodos que se utilizan, bueno, siguen siendo un método que es muy, muy utilizado incluso en industrias muy grandes, transnacionales. Dice el alcahuete, maestro, un método alcahuete. Lo que sea, pero es muy utilizado. Y pero sirve muy bien de referencia. Y no solamente, yo creo que también cabría aclararles que no solamente tiene aplicación para la cuantificación de microorganismos. Cuando lleguen por ejemplo, a producción de control de biológicos, producción y control de biológicos, ¿sí? Se van a ver que es un método que se utiliza también para detección de partículas contaminantes en el aire, por ejemplo, de antibióticos. Entonces sí, es muy importante que conozcan bien cómo es el funcionamiento de esta técnica, aunque es muy sencilla, sí puede dar muchos datos muy importantes, o al menos dar indicios para poder utilizar otros métodos más precisos, y que no solamente tiene aplicación en el campo, sino que tiene aplicación en industria y en el área hospitalaria, en fabricación de alimentos, fabricación de fármacos y todo eso. Pero tienen que ser también muy claros porque causa confusión el hecho de que digan que cuando hicieron las cuantificaciones, los microorganismos crecieron más a 1.5 que a 0 metros. No, se aislaron más a 1.5 metros que a 0 metros. Eso debe quedar muy, muy claro porque puede causar confusiones como las que se vieron en esta exposición. Nada más. Ahora el equipo 2. Ese está mejor. Me va a faltar tiempo. ¿La van a presentar? Sí, sí, sí. Ay, ¿cómo se presenta? Ay, perdóneme, no puedo presentarla. Brenda, ¿lo puedes presentar tú? Hola, sí. Voy. Voy. El seminario de la práctica de análisis de la calidad de agua, 1, determinaciones físico-químicas. Soy Aya Rivas Miriam Elizabeth. Está mi compañera Ballesteros Zúñiga Brenda Alejandra y mi compañera González Mariana. Los objetivos para la práctica fueron determinar algunos factores físico-químicos relacionados con la calidad del agua. Hola. Bueno, en el análisis de la calidad del agua, pues se dividió en dos, en las determinaciones físico-químicas y en la microbiológica, pero en esta pues solo vamos a hablar de la físico-química, que pues los factores que que analizamos fue la conductividad, que pues es la medida de las cargas iónicas que circulan dentro del agua, y pues nos ofrece una información general de las concentraciones de sales y de iones presentes en el agua. En general, cuando el agua se encuentra pura, tiene poca conductividad porque hay menos electrolitos. Y pues
bueno, el otro factor que influye también en la conductividad, pues es la temperatura, que es la medida del grado de calor del cuerpo de agua, y este parámetro va a determinar pues otras propiedades, como ya dije, que es pues la conductividad, que pues se estimó, o bueno, se llegó a que va a aumentar como en un 2% a una temperatura de 25 grados. También va a influir en la viscosidad del agua, en la solubilidad de los gases y de las sales, que este es pues el que más nos va a importar en este análisis, porque vamos a ver pues la solubilidad del oxígeno en el agua, y también pues va a influir en algunos procesos fisiológicos de los organismos que puede provocar variaciones en su metabolismo. Las temperaturas muy altas pueden generar un incremento en la tasa de crecimiento de ciertos organismos, y también el oxígeno, bueno, es menos soluble en agua caliente que en agua fría, pero ahorita, bueno, lo van a explicar más adelante en la discusión. Y sí, ya. En los resultados, aquí decidimos graficar la primera tabla, gráfica, que es el oxígeno disuelto que se tiene en las muestras obtenidas por cada estación. Y también pusimos la de la temperatura en las muestras obtenidas en cada estación. Esto lo hicimos debido a que el oxígeno disuelto es un parámetro importante para determinar la DBO, la demanda bioquímica de oxígeno, ya que el oxígeno pues es la cantidad de oxígeno disuelto en un líquido. Sirve para decir qué tan contaminado está o no la muestra, ya que a mayor cantidad de oxígeno disuelto es más probable que haya microorganismos viviendo en esa parte. Sin embargo, si hay menor cantidad de oxígeno disuelto, la probabilidad de que sobrevivan ciertos microorganismos es menor. Asimismo, la temperatura afecta al oxígeno disuelto, debido a que a mayor temperatura habrá menor oxígeno disuelto. Y a mayor temperatura también se aceleran los procesos metabólicos de los microorganismos, por lo que habrá una mayor cantidad de DBO. Esto pues se retomará ahorita más adelantito. El pH también es un factor que afecta el crecimiento microbiano, por lo tanto, aquí podemos observar que en el eje de las abscisas tenemos la estación y en el de las ordenadas el pH. Encontré que generalmente se debe ajustar un pH para el agua residual de 6.5 a 7.5 para obtener valores confiables de DBO, ya que los microorganismos se desarrollan o sobreviven mejor en condiciones de pH neutro. Como podemos observar aquí en la estación 3, obtuvimos un pH de 8.5, en la estación 5 de 8.2, entonces allí está ligeramente básico, por lo tanto no es posible que cierto grupo de microorganismos puedan sobrevivir en esos ambientes. Aquí les muestro la gráfica de los resultados que obtuvimos de DBO. En el eje de las abscisas tenemos la estación y en el de las ordenadas los miligramos por sobre litro del DBO en 5 días. La demanda bioquímica de oxígeno es una medida del consumo de oxígeno requerido para la oxidación microbiana de materia orgánica en las aguas residuales con el fin de medir el grado de contaminación. Por lo tanto, cuanto mayor DBO haya, significará que el ambiente contaba con una gran cantidad de materia orgánica, por lo que la demanda para oxidar dicha materia será mayor. La DBO de 5 días expresa el oxígeno consumido por una muestra de aguas residuales diluida adecuadamente durante 5 días de incubación. Se tiene entendido que a mayor cantidad de DBO se tendrá una menor cantidad de oxígeno disuelto. Esto es debido a que al existir una gran cantidad de materia orgánica, los microorganismos requieren del consumo de más oxígeno disuelto para oxidar dichos sustratos, por lo que pasando los 5 días dicho oxígeno disuelto final ya habría sido utilizado, por lo tanto se encontrará en menor cantidad. Mariana. Perdón, pensé que estaba prendido. El oxígeno pues se quedará en menor cantidad. Con esto dicho, se sabe que al tener una mayor cantidad de DBO,
se tendrá menor cantidad de microorganismos, ya que también se va a tener menor oxígeno disuelto en la muestra que se tiene ahí. En la gráfica de datos que tenemos, podemos observar que en la primera estación existe un elevado consumo de oxígeno, lo cual indica que los microorganismos suelen utilizar buena parte del oxígeno disuelto para degradar la materia orgánica. Con esto se observa que la cantidad de microorganismos que se encuentran en la muestra debe de ser baja. Por lo tanto, en las estaciones 2, 3, 4 y 6 se obtuvo una cantidad intermedia de DO, ya que a diferencia de la anterior, las cuales contaban con un intervalo mayor, aquí tenemos menos cantidad de DBO, por lo tanto el oxígeno que se consumió fue menor y hay mayor oxígeno disuelto, por lo tanto hay mayor cantidad de microorganismos. La norma para la determinación. Sí, vas. La norma para la determinación de la DBO en aguas naturales residuales y residuales tratadas nos brinda esta tabla para relacionar el tipo de agua contaminada respecto a los datos de DBO esperados. Bueno, esta tabla que en realidad pues la obtuvimos de la misma bibliografía que viene en el libro, que es la norma mexicana del... No es cierto, espera. No, esta es del 2008 y la de el manual es la del 2001. Bueno, en esta el DBO estimado para desechos industriales concentrados y bueno, aquí para un efluente industrial muy contaminado es como a partir de los 2000 a 6000. En este, bueno, perdón. Bueno, en el DBO que obtuvimos en la estación 1 se encuentra pues en el intervalo de DBO de 400 a 1200 miligramos por litro y es un ejemplo bueno, la que se considera como tipo S, ¿no es cierto?, de tipo L, que es el efluente industrial muy contaminado. Después de las estaciones 2, 3, 4, 5, 6 y 7, nos indica pues agua residual clarificada o de efluente ligeramente contaminado. Y esta sí es tipo S. Y la estación 8 tiene 10 miligramos por litro de DBO, lo cual pues nos indica que es un agua residual municipal biológicamente purificada. Esto pues ya lo explicaron las compañeras, que entre mayor sea pues el DBO, nos indica que pues el agua está más contaminada. Y bueno, ahorita en el cuestionario, ya pasaremos al cuestionario. No es el cuestionario. Bueno. Bueno, no es el cuestionario, pero bueno, las conclusiones de esto se llegó a que, con lo dicho anteriormente y todas las gráficas mencionadas, el cuerpo de agua donde se obtuvo la muestra se encontraba muy contaminada, además de que a menor oxígeno disuelto habrá una mayor cantidad de materia orgánica en la muestra. De igual modo, la muestra es un ejemplo del agua efluente industrial ligeramente contaminada. Bueno, la del agua no contaminada, y esta es de 10 por 10 a la menos 6.
Creo que se le fue el audio a mi compañera. Bueno, ¿Cuál? a Brenda me parece, porque está hablando, pero se le escucha interferencia. Se fue. Bueno, en el cuestionario, que era la conductividad del agua no contaminada, era una de las preguntas, ¿cuál es la conductividad del agua en no contaminada? En el agua destilada, la conductividad es de 10 por 10 a la menos 6. Ah, ay, Dios, son watts, me parece. Se me olvidó esa. Sobre. Hola. Sí, ya te escucho, si quieres, Hola. síguele. Bueno, la segunda pregunta es, ¿cuál es la... Ay, es que se traba. ¿Cuál es la... Ah. ¿Cuál es la cantidad de miligramos sobre litro de oxígeno en el agua no contaminada? Y rara vez excede los 8 miligramos sobre litro de oxígeno. Ay, bueno. Voy. Okay. Bueno, la concentración de oxígeno disuelto en el agua nos indica pues igual justo la calidad del agua y pues también la condición, que pues una condición de 0 miligramos nos indica anoxia, que sería una muerte masiva de organismos, y pues la aceptable está entre 5 a 8 miligramos sobre litros, que pues en nuestra, pues en la práctica, en todas las estaciones tuvimos entre 8 y 9. Entonces pues tenemos una concentración adecuada para la vida de la gran mayoría de especies, de acuerdo pues a la condición inicial. Sí, pues que fue dentro de 8 y 9. Después, el fundamento de la técnica de DBO5, pues esta técnica busca simular las condiciones naturales de descomposición de los materiales orgánicos, pues de una población microbiana. Con lo que ya explicaron mis compañeras, que el DBO es el requerimiento de oxígeno para la oxidación de la materia orgánica, pues calculando la diferencia de oxígeno disuelto inicial y el final, obtendremos la concentración de oxígeno gastado para las reacciones, que gracias al tiempo de 5 días fue una de entre 70 y 80%. Por eso les digo que pues simula las condiciones naturales, que por eso es como a 20 grados y por eso es a 5 días, para que la oxidación pueda ser una buena y podamos obtener pues el DBO5, que nos indicará si, bueno, pues la calidad del agua. En esta técnica pues adicionamos un compuesto que es manganeso divalente y solución alcalina, que pues esta formará un hidróxido de manganeso y esto permite la fijación del oxígeno. Después bueno, es que sí, sufren varias reacciones de oxidación y reducción. Obtenemos un precipitado café y después, en presencia de un ácido y de yoduro, este yoduro será oxidado gracias pues al oxígeno que se fijó en el manganeso, y el manganeso pues regresará a su forma divalente y después se hará una titulación con tiosulfato de sodio del yodo que se liberó ya oxidado, y este yodo es equivalente a la cantidad de oxígeno disuelto. Y pues al conocer
la cantidad de tiosulfato, pues podemos calcular el valor de la DBO5. Y pues igual les decía que con los datos que obtuvimos de DBO5, que de casi todas las estaciones está entre 40, bueno, 40 a 600 de DBO5, pues esto nos demuestra que pues el tipo de agua que obtuvimos, bueno, que analizamos, pues, es un efluente industrial ligeramente contaminado de probablemente agua potable negra municipal y es de una mala calidad. Y, no sé si me escucharon. Espero que sí. Sí. Gracias. ¿Dudas? Rápido. Tenemos 10 minutos. Estoy cobrando lo que me deben. ¿Dudas? ¿No tienen dudas? Sí, yo tengo una pregunta. Cuando se refiere a materia orgánica dentro del agua, ¿habla de compuestos derivados de organismos vivos o de cualquier compuesto orgánico? De cualquier compuesto. Bueno, contesten. Rápido. Sí, pues pueden ser. Y de cualquier compuesto. Cualquier compuesto. Ejemplo. Igual hay materia orgánica pues que es rica en nitrógeno, bueno, y hay algunas que pueden contener amoníaco, que esas pues nos van a causar interferencias, pero pues en esta no tuvimos ninguna interferencia porque no nos pidieron ninguna solución para eliminar esa interferencia. Entonces pues en esta pues la materia rica en carbono pues pueden ser, no sé, papel, cartón, pasto, tierra, pero pues en realidad es la que contamina, la que nos está interfiriendo. Tierra, ¿quieren uñas? ¿Qué? ¿Ah? La tierra es la que tiene las uñas, ¿no? Oigan, pero acuérdense que estamos hablando de materia orgánica disuelta en el agua, no puede ser papel, cartón, tema que sea pasto. No, estamos hablando de materia orgánica disuelta en el agua. ¿No? De eso es de lo que estamos hablando. Y sí puede ser cualquier. Acuérdense que estas aguas, bueno, pues ya ustedes vieron ahorita los resultados, no son aguas totalmente puras, por lo tanto vienen contaminadas, puede ser con desechos industriales, domésticos, incluso de animales que se encuentran por ahí en el campo, etcétera, etcétera. Entonces toda esa materia orgánica que llega de alguna manera al agua, pero que viene disuelta, es la que estamos determinando con nuestra prueba. ¿Ok? Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Edgar, quedó claro? Sí, profesora. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Aclaración? Vamos a ir como 3 en el seminario. Sí, ya se fueron todos. Se durmieron. Dice bueno, que hay más 3, los 3 se expusieron. 3 expositores y 3 que hablan, son 6. Yo tengo una duda. Karen, dígame. Bueno, ya al final ya mencionaron lo de la determinación de oxígeno disuelto y no recuerdo cuál es. Pero entonces, ¿cómo se lograría ver una diferencia entre la cantidad de microorganismos que crecen en el oxígeno disuelto como en la otra? A ver, ¿Cómo otra se vez, podría ver qué? Ajá, ¿cómo se podría ver La qué? diferenciación de los microorganismos existentes. O sea, como en una estación que de otra. ¿Sí eso se refiere? ¿Cómo se ve la diferenciación de microorganismos en una estación que de otra? ¿Y tal? ¿Si es esa la pregunta?
Lo siento. En cuanto a la cantidad de oxígeno disponible. Por eso, pero la diferencia entre estaciones, respecto al oxígeno y DBO, o en una estación. No, entre las estaciones. Ok, Mariana. Ajá, en cuanto al oxígeno disuelto, dijo, ¿no? Y la DBO, pues ¿cómo bueno, podría verse la vida? Pues se ve bueno, al tomar el oxígeno disuelto, pues al tener menor cantidad de oxígeno disuelto, habrá mayor cantidad de DBO. Así que la diferencia pues se nota en eso. A ver, permíteme, es que no creo que le esté explicando bien porque me parece que no sé si entendí bien la pregunta. Cuando nos están preguntando respecto a esos valores de oxígeno disuelto y DBO, ¿cómo podría haber la diferencia en la cantidad de microorganismos? Sería lo de a menor oxígeno disuelto, mayor microorganismos, porque están usando el oxígeno y por eso ya no hay tanto oxígeno disuelto. A ver, los demás que opinan rápidamente, que se nos está acabando el tiempo. Sí, podría ser con eso, porque bueno, la cantidad de oxígeno disuelto se determina con la técnica de Winkler. Así que, bueno, con esa se determina el oxígeno disuelto, así que con eso se puede notar cuántos microorganismos habría en una estación que de otra. ¿Alguien más quiere opinar algo rápidamente? Pues fíjense que no, aquí no es, sí, claro que sí, uno de los factores que va a influir en la cantidad de oxígeno disuelto, más que la cantidad de microorganismos, es la cantidad de materia orgánica. Entonces, a mayor cantidad de materia orgánica, va a haber menor concentración de oxígeno. Aquí no podemos hablar tan directamente de cantidad de microorganismos. El mismo título de la práctica que les dije, determinaciones físico-químicas. Recuerden que hay varios factores que van a influir en la cantidad de oxígeno disuelto. Uno de ellos es pues, la materia orgánica. Por lo tanto, a mayor materia orgánica va a haber mayor consumo porque se va a oxidar esa materia orgánica, pero no es el único factor, está la disolución de los gases de manera natural, el movimiento del agua, el choque, los microorganismos fotosintéticos. Entonces, la suma de todo eso, de lo que se produce y lo que se consume, es la cantidad de oxígeno disuelto. ¿Sí? Entonces, no podemos hablar tan directamente de microorganismos, de cantidad de microorganismos. Para eso tendríamos que hacer pues una cuenta para ver cómo estamos, qué cantidad de microorganismos tenemos. Aquí debemos enfocarnos directamente a lo que son los factores físico-químicos, ¿sí? No podemos hablar tan directamente de eso, puesto que ya les dije, hay varios factores que van a influir en la concentración de oxígeno disuelto, por ejemplo. Entonces, hay que considerar todo eso para poder, entonces, lo que más nos convendría para ver cantidad de microorganismos, pues es una cuenta viable. No basarnos tanto en estos factores. ¿Sí? ¿Claro? Sí. Ok. ¿Alguien más alguna otra cosa? Porque si quiero hacerles rapidísimo unos comentarios sobre. ¿Nadie? Maestra, ¿puedo hablar? Pues sí, ya. Ya que, ¿verdad? Bueno, aquí yo siento, a reserva de la opinión de los otros maestros, para mí le faltó mucha discusión a esta práctica, ¿sí? Mucha discusión, otra vez no estamos relacionando los factores entre sí, no estamos viendo qué es lo que ocurre, y creo que en general en los reportes tuvieron mucha confusión en cuanto a lo que es oxígeno disuelto y DBO. Oxígeno disuelto va a ser la cantidad de oxígeno que estén determinando o que tenga la muestra en el momento que ustedes hicieron su toma de muestra. Y la DBO va a ser la demanda de química
de oxígeno, que ya como lo mencionaron, es la cantidad de oxígeno que se requiere para oxidar la materia orgánica disuelta en el agua, ¿sí? Entonces, estamos hablando de dos factores completamente diferentes. Aquí nos faltó mucha relación por lo que les decía. Por ejemplo, ven en la estación número 1, es la estación que tiene mayor DBO y es la que tiene menor concentración de oxígeno. Ahí, bueno, más o menos como que correlaciona ese resultado, porque es la mayor DBO y la menor oxígeno disuelto. Pero ¿qué pasa en las otras estaciones? Fíjense, además de DBO, ahí habría mucho que discutir. De tener 650, un valor de 650 en la primera estación, baja y en la última me da un valor de 10. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? ¿Por qué pasa eso? ¿Sí? Y esos datos correlacionan con temperatura, correlacionan con pH. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Correlacionan con oxígeno disuelto? Toda esa discusión no la vimos y lo mismo sucedió en sus reportes. No están relacionando, no están buscando las razones por las cuales se presentan esos resultados. ¿Qué posible explicación le dan a eso? ¿Puedo ¿Sí? decir algo? Sí, dígame. Pues, por ejemplo, en la estación 8, que tuvo DBO 5, pues, no, tuvo de 10. O sea, bueno, yo me acuerdo que el oxígeno disuelto inicial, o sea, que es como el que se encontraba en el agua, pues era casi en todos de 8 y 9. Eso sí, pues sí lo dije. Y después lo que sí cambió, pues fue el DBO 5. Entonces, pues eso nos da a entender a nosotras que pues lo que cambia es la cantidad de materia orgánica pues que se encuentra en el agua, ¿no? Porque pues sí tenían el oxígeno disuelto para usarlo en la oxidación de la materia orgánica, pero no había tanta materia orgánica, entonces pues por eso no requirieron tanto oxígeno, por eso el DBO, que fue la demanda, pues, no fue tan alta en el 8, y por eso el 8 fue, pues, de agua, pues, fue el agua como más, bueno, menos contaminada. Ok, estoy de acuerdo completamente en todo lo que usted me dice. Pero si ustedes ven el curso del río, ¿sí? En el mapita que nos presentan de las estaciones, la estación número 1, bueno, pues es donde inicia nuestro muestreo. De ahí sigue un curso. ¿Y cómo es posible que de ser muy contaminada, de estar muy contaminada aquí en la 1, a la 8 ya llega casi limpia, que si usted es la menos contaminada? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué pasa eso? ¿Podría haber sido las diluciones? ¿Cuáles diluciones? Porque ahorita no piensen bueno, en el piensen en el río, Ah, piensen en el río. ¿Qué está ocurriendo ahí en el agua, en el río? Que de tener una DBO muy alta llega hasta ser casi agua cristalina y pura. O sea, toda podría esta ser discusión que ya ahorita no es tiempo. Quiero que lo piensen, quiero que lo analicen y quiero decirles que todo eso fue lo que les faltó en sus reportes, ¿sí? Y están confundiendo nuevamente, otra vez estoy confundiendo las dos determinaciones, oxígeno disuelto y DBO. Son dos cosas diferentes. Usamos la misma técnica para determinarlas, que es la técnica de Winkler, estoy de acuerdo, pero nos representan cosas diferentes. Entonces, ahorita ya no hay tiempo para hacer la discusión puntual, ¿sí? Pero quiero que vean que todo eso fue lo que les faltó en sus reportes, ¿sí? Y tienen mucho problema todavía con lo que es una discusión y lo que es una conclusión. Las conclusiones, además, deben de estar basadas en sus objetivos y en sus resultados. No solamente es decir, es que ustedes pueden poner una conclusión y díganme si es correcta. Yo puedo decir, el conjunto de características físicas, químicas y biológicas me representan la calidad de una muestra de agua. ¿Eso sería una conclusión de esta práctica? no. No, eso ya que calidad de agua es eso. Yo tengo que analizar mis resultados y ver qué calidad de agua me está dando, ¿ok? Entonces, ustedes sacan conclusiones del libro, no, las conclusiones se sacan de los resultados que obtuvieron, ¿ok? Entonces, sí falta mucha discusión en sus reportes y obviamente pues en sus seminarios, lo estamos viendo reflejado aquí, ¿sí?
Entonces, jóvenes, por favor, tienen que poner mucha atención a qué es lo importante de sus resultados, cómo tienen que discutirlos. El día de la práctica hablamos de eso, de la relación que existe entre estos factores, cómo están y todo. Cuestionario, ninguna respuesta es correcta, ¿sí? Bueno, creo que sí, la concentración de oxígeno. Fundamento, me están dando el fundamento de oxígeno, no nos dicen cuál es el fundamento de DBO, nos platicó la técnica de Winkler, pero nunca nos dijo cuál es el fundamento de la técnica de DBO. Y calidad del agua, pues bueno, basándose en su tablita, pues más o menos nos dijo. Pero nos da una respuesta general cuando ya vimos que cambia de estación a estación. Entonces, habría que corregir todo, ¿sí? Respecto a esta práctica, yo ya les regresé su reporte y les puse anotaciones y vean que hay muchas confusiones. Entonces, les hago la recomendación que para próximos reportes vayan revisando bien qué es lo que están analizando y cómo lo están analizando y qué están reportando. Porque si no, bueno, déjenme decirle que con esto no van a seguir muy bien, ¿ok? ¿Sí? Entonces, falta más discusión ahí, no es lo que deberían estar discutiendo. Maestra. Se le dejamos, maestra, porque seguimos a la otra, ya se están yendo. También ellos. Ok, muy bien. Bueno, yo les ya pongo próxima clase. Un último comentario. Recuerden que las prácticas se entregan por 2 equipos, no por 1, ¿sí? Entonces, tengan cuidado con eso. Gracias, jóvenes. Yo les digo mis observaciones de la próxima clase. ¿Sale? Entonces, nos vemos. Nos vemos hasta el jueves. ¿Qué pasó?